Hola, buenos días. Bienvenidos el día de hoy a esta segunda sesión del taller que tendremos para ustedes. La semana pasada tuvimos disponible la primera sesión de estos talleres y el día de hoy se estará hablando sobre ¿es crítica o es desconocimiento? Nos acompaña nuevamente Valeria Echeverría. En unos momentos más la estaremos presentando. Mi nombre es Norma González, soy la supervisora del programa Aprende, Promueve y Actúa de esta agencia La Familia y nuestro programa es parte del Departamento de Discapacidades del Desarrollo. Gracias, Arlene y Lucía. Bueno, pues ahora le vamos a dar la bienvenida a Valeria Echeverría, que estuvo acompañándonos la semana pasada y vamos a hablarles un poquito de Valeria. Ella nació en México, actualmente vive en el área de la Bahía y es graduada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde obtuvo la licenciatura de psicología. Posteriormente, completó una residencia de 2 años en neuropsicología clínica pediátrica en el Centro Neurológico para Niños y Adolescentes en Monterrey, Nuevo León. Trabajó en su práctica privada de psicología por 12 años antes de mudarse a los Estados Unidos. En mayo del 2023 terminó su entrenamiento del programa LEND en el UC Davis Mind Institute y actualmente está cursando un programa de certificación de coaching en psicología positiva y está trabajando en el programa de navegador familiar en el UC Davis Mind Institute. Como padre de un hijo dentro del trastorno del espectro autista, entiende la importancia de obtener un diagnóstico temprano, así como un tratamiento centrado en la familia para su mejor desarrollo. Siendo parte de la comunidad latina, Valeria busca conectar a las familias con los recursos y apoyos necesarios para que los niños puedan desarrollar su máximo potencial. Pues gracias, Valeria, nuevamente por estar aquí y bienvenida. Hola, buenos días, Norma, Arlene y Lucía. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir otra vez con su comunidad. Ok, Gracias a ti. Te dejamos el espacio. se los agradezco. Muy bien, déjenme compartir mi pantalla. Ok, muy bien, pues empecemos, ¿sí? La conferencia de hoy, que yo creo que a todos los papás con un hijo con discapacidad nos ha pasado, es cuando los papás nos volvemos educadores del diagnóstico de su hijo, ¿sí? Eh, Ay, perdón, aquí no escribí bien el título. ¿Cómo se me pasó? Cuando los padres se convierten en educadores del diagnóstico de su hijo con discapacidad, ¿sí? Si es una crítica o desconocimiento de la gente cuando nos juzgan o cuando se atreven a decirnos comentarios, ¿sí? Yo creo que a todos nos ha pasado eso y no es una experiencia muy agradable, ¿verdad? Este, Entonces, platiquemos de este taller va a tener como objetivo revisar el diagnóstico, que podamos revisar el diagnóstico de nuestro hijo, que podemos identificar sus fortalezas y debilidades y que podamos educar desde la empatía, ¿sí? A todos los niveles. Muy bien, también un segundo. Pues empecemos, porque generalmente podemos decir que los padres podemos casi asegurar que somos expertos en nuestros hijos, ¿sí? Como nos dicen, el especialista, el doctor, el terapeuta, el maestro, es especialista en las técnicas que le aplica a nuestro hijo o el tratamiento, pero los padres somos los especialistas en nuestro hijo porque lo conocemos, ¿verdad? Y convivimos con él la mayor parte del día, todos los días de la semana. Pero es importante hacernos la pregunta como padres, ¿realmente conocemos el diagnóstico de nuestro hijo a profundidad? Y aquí hay dos puntos que quiero comentarles. Para empezar, si conocemos el diagnóstico, lo podemos entender, como dice el título del lado izquierdo. Y del derecho es si lo entendemos, quiere decir que lo podemos explicar, ¿sí? Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿conocen el diagnóstico de su hijo? En su mente pueden decir, ¿lo puedo explicar? Y si lo pueden explicar con lujo a detalle, pues quiere decir que sí lo conocen. Pero antes de este proceso, sí vamos a entender
si iniciamos este proceso de conocer el diagnóstico de nuestro hijo a profundidad, ¿cuándo empezó esto? ¿Sí? Pues empezó este proceso primero, como lo dice ahí el círculo, cuando nos entregaron el reporte de evaluación, cuando fue lo primero que nos dijeron, porque los papás podemos ver, así como los maestros de nuestros hijos o en el daycare que los tengamos, que algo está pasando, ¿sí? Que no se va desarrollando de acuerdo a la edad, etcétera. Entonces, pero pues a veces es nuestro primer hijo y creemos que es parte de, que es común, o a veces los comentarios de nuestra familia, y generalmente en las familias latinas, pueden decir, no, déjalo, es que está chiquito, ¿sí? Ah, es que es niño, se tarda en hablar y dejamos pasar tiempo, ¿sí? Pero entonces ya cuando ya se mandó a evaluar o cuando nosotros pedimos una evaluación, al entregarnos nuestra evaluación de nuestro hijo, es nuestra primera abierta de ojos en cuanto al diagnóstico, ¿sí? Que nos empiezan a decir, aunque déjenme decirles que lo más común es cuando nos den el diagnóstico, que estemos en shock, ¿sí? Y entendamos así del diagnóstico. La décima parte, el título del diagnóstico y ya, porque nuestra cabeza está pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora qué? ¿Cuál va a ser su futuro? Entonces, ahí no entendimos bien el diagnóstico, la verdad. Quisiéramos que nos repitieran el diagnóstico 15 días después, ya cuando empecemos a procesar la información, ¿verdad? Que nos explicaran otra vez eso o casi grabarlo para poderlo repetir en nuestra mente, o sea, volverlo a oír y entenderlo, ¿sí? O también este proceso continúa al inicio de la terapia, cuando nos dice el terapeuta, es que su hijo batalla en esto, en lo otro, y vamos a empezar a darle este tratamiento adecuado, etcétera. Ahí conocemos otra parte más del diagnóstico y seguimos con el círculo donde, pues a veces ya nos dicen, tenemos una idea y empezamos a buscar en Google el diagnóstico, pero esto es un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque nos sale una cantidad de información, o sea, ponen así y nos sale una cantidad de información impresionante, de los cuales no sabemos cuál es información segura que vienen de un sitio médico, ¿sí? O un sitio especializado o blogs que la gente escribe o experiencias personales que no es tan mal que compartan, pero no podemos basar nuestro aprendizaje de un diagnóstico a la experiencia de una sola persona, ¿verdad? Entonces, los invito a que siempre se informen, investiguen, si lo van a hacer por internet, en lugares seguros, cuestiones de asociaciones especializadas, de las academias o asociaciones de pediatría, etcétera, de una fuente segura. Entonces, ahí ya empezamos a buscar información, a entender, a aprender, ¿sí? A veces la información es demasiada, ¿sí? Y nos tardamos tiempo en ir a leyéndola, en procesarla y más en entenderla, ¿verdad? Y en relacionarla con las conductas de nuestro hijo, porque eso es aparte, ¿verdad? Cada niño pues tiene un patrón, características, pero lo expresa diferente, porque cada niño es único. Entonces, también podemos entender más el diagnóstico cuando leemos bibliografía especializada, ¿verdad? Escrita por un profesional certificado en el tema, ¿sí? O viene de alguna institución especializada. Entonces, esa es otra parte que nos podemos seguir enterando y conociendo el diagnóstico de nuestro hijo. También cuando recibimos entrenamiento específico sobre el diagnóstico, ¿sí? Eh, Hay muchas asociaciones, así como la familia, así como otras asociaciones, donde dan talleres específicos de ciertos diagnósticos, o el lugar donde evaluamos, donde nuestro hijo fue evaluado, da conferencias, da talleres, y nosotros asistimos con el fin de aprender más, entenderlo mejor, ¿sí? Y poder ayudarlo. Entonces, ahí empieza perdón, nuestro conocimiento y nuestro aprendizaje sobre el diagnóstico de nuestro hijo. Ahí no termina, ¿verdad? Ahí es como que la probadita. Después, pues ya lo entendimos. Ahora, el conocimiento sin aplicación, pues queda solo en datos, en números, etcétera. Necesitamos poderlo explicar.
necesitamos poder ponerlo en práctica. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta si ya entendimos y aprendimos del diagnóstico de nuestro hijo? Porque somos capaces de explicarlo, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que se les da un diagnóstico de autismo y eso de que se les explique que es una condición de vida no les resulta claro. ¿Por qué? Porque, porque como es un desorden del neurodesarrollo, es algo con lo que el niño nació y durante su desarrollo del cerebro, ¿sí? Se, se presentó esta situación. Entonces, sabemos que es una condición de vida, no es una enfermedad. Si es una enfermedad, se puede curar. Y esto no es que se cure, es una condición que la persona aprende a vivir con ella. Así como una diabetes, así como otras enfermedades del cuerpo, la persona aprende a vivir con ella. Esto es igual. A veces tenemos la idea de que se va a superar, de que llega a determinada edad y se les quita, y no es así. Y eso solo nos crea falsas expectativas. O sea, un diagnóstico puede mejorar, puede evolucionar, pero no se le puede quitar, ¿verdad? Entonces, si entendemos todo esto y lo podemos explicar, tenemos unas expectativas más realistas y más claras del diagnóstico de nuestro hijo y principalmente de su evolución, ¿verdad? Conforme vaya creciendo. Entonces, dijimos, podemos explicarlo, podemos decir el tipo de, si es, tiene algún tipo de categoría, sí, o sea, por ejemplo, como el trastorno deficitario de la atención con hiperactividad tiene tres tipos y el hiperactivo, el inatento o el combinado. Cuando nosotros decimos es que mi hijo tiene un trastorno deficitario de la atención, ¿sí? ¿Sabes de qué tipo? ¿Sí? ¿O sabes el nivel de ayuda que necesita? ¿O las características de él? Entonces, eso también es importante porque no todos los diagnósticos son iguales. Como dijimos, nuestro hijo es único y también su diagnóstico, claro, cae dentro de todas las características que se requieren para el diagnóstico, pero nuestro hijo la puede expresar de forma diferente porque tiene gustos diferentes, porque creció en un ambiente diferente, porque tiene una familia diferente a otro niño, ¿sí? También con los trastornos con las capacidades del neurodesarrollo también vienen diagnósticos asociados, ¿sí? Adicionales. Por ejemplo, a veces los niños que tienen trastorno del espectro autista, ¿sí? A veces se puede combinar con trastorno deficitario de la atención de diferentes subtipos, ¿sí? Y a veces también puede ir generalmente acompañado de la ansiedad, ¿sí? Trastorno generalizado de la ansiedad. No siempre, pero a medida que crecen lo pueden ir desarrollando. Entonces, eso también tenemos que saberlo, porque a veces nomás decimos, por ejemplo, autismo. Y autismo trae, o sea, es el diagnóstico principal, pero hay otros adicionales o secundarios que también lo hacen batallar, ¿sí? O un niño con trastorno deficitario de la atención que tenga ansiedad, ¿sí? Entonces, juntos, esa combinación es lo que vemos, o sea, la combinación del diagnóstico de nuestros hijos, ¿sí? Es lo que debemos de tener claro, porque para poder entenderlo mejor, para poder que le den la terapia adecuada y nosotros poder entender el porqué de las conductas, ¿sí? También tenemos que aprender a identificar las habilidades y fortalezas de mi hijo, ¿verdad? Así como sus debilidades, que es lo que los diagnósticos nos señalan como déficit, sí, pero también ver sus habilidades y qué cosas, este, con qué cosas es más fácil que aprenda, si es con reforzadores visuales, si le explico dos veces, etcétera. El tipo de terapia más recomendada para el diagnóstico de mi hijo, ¿sí? Que también conforme va creciendo va variando. Y las acomodaciones que mi hijo va a necesitar, tanto en la escuela como en la casa. Porque vemos que también a medida que crece el diagnóstico evoluciona. Entonces, no quiero hacer la pregunta al aire porque yo creo que los papás nunca alcanzamos a entender completamente el diagnóstico de nuestros hijos porque cuando creímos que ya lo entendíamos, ¿qué creen? Pues él va creciendo, como todos,
Entonces cambia de etapa, ¿sí? Entonces pensamos, ay, mira, pues ya sé que le ayudo con esto, su acomodación es esto, pero ya se volvió adolescente, gente. Entonces, ahí yo digo siempre esto, es como un videojuego, ¿no? Se accesa a un nuevo nivel, en donde tienes que aprender más habilidades, donde son movimientos nuevos, etcétera. Entonces, cuando creíamos que ya sabíamos todas las respuestas, nos cambian las preguntas. Entonces, tenemos que aprender a manejar las cosas diferentes, tiene intereses diferentes. Entonces, quédense con la idea de cuándo empezaron su proceso de conocimiento, de entender el diagnóstico de sus hijos, ¿sí? Si alguna de estas etapas la recorrieron o les falta alguna, ¿sí? A lo mejor buscaron por Google, la leyeron la información, tomaron alguna nota, etcétera, o tomaron algún entrenamiento. Y si no lo han hecho, pues nunca es tarde. Hoy es el momento, ¿sí? O sea, busquen, infórmense, porque entre más conozcan, más fácil es entenderlo y más fácil es ayudarlos, ¿verdad? Entonces, si imagínense que ustedes son los expertos de su hijo y los que van a abogar por él, si le quieren explicar a un familiar cercano el diagnóstico, pues tienen que conocerlo bien y tienen, o sea, el diagnóstico, y tienen que ponerle ejemplos cómo eso afecta a su hijo para que ellos entiendan que a veces no es que no quiera hacer caso, es que le cuesta quedarse sentado o seguir instrucciones le cuesta, no es que no quiera hacerlas. Y a mayor entendimiento, pues mayor aceptación de los demás hacia nuestro hijo. Entonces, es algo importante que nos quede claro, ¿verdad? En la siguiente lámina vamos a ver esto. A veces nosotros pensamos que nuestro hijo eh, va creciendo, ¿sí? Pero se nos pasa muy rápido. Entonces nos quedamos desactualizados con qué, con sus gustos, con sus creencias. Claro, sabemos que van cambiando, pero ¿hasta dónde van cambiando? ¿Sí? ¿Hasta dónde? Pues ahora nosotros le compramos esto porque pues era generalmente lo que le gustaba y como pues muchos de nuestros hijos con discapacidad tienen preferencias muy específicas, pues le seguimos comprando lo que siempre nos pide y le gusta. ¿Qué tal si ahora dices que ahora quiero este otro, sí? O de este personaje, o de esta cosa, etcétera? Y nosotros todavía teníamos la creencia de lo que le gustaba hace 2 años, ¿sí? O nos enteramos a través de ver lo que juega con los amiguitos o las cosas que traen, que ahora también le está gustando eso. Y la verdad, un niño con un diagnóstico, ¿sí? Con un diagnóstico de autismo, con déficit de atención, va a ser un adolescente con déficit de atención, va a ser un joven adulto con déficit de atención, un adulto, ¿sí? Y un adulto mayor. Pero a veces no lo vemos como papás, los vemos siempre como chiquitos, claro, pues son nuestros hijos, ¿sí? Nuestros chiquitos, pero también van creciendo y sus necesidades van siendo diferentes, sus gustos van siendo diferentes. Sus metas y sus deseos van siendo diferentes. Entonces, siempre que tengan la oportunidad, pregúntenle a sus hijos, ¿qué te gusta? ¿Qué has visto de nuevo? Tus compañeros de la clase o del day program que hacen, que les gusta. Infórmense de lo que hay a su alrededor, porque eso también van a ir viendo el ambiente donde se desarrolla sus hijos y cómo y van a entender a veces que también esto hace que, que varíen sus gustos y sus preferencias. Y no son para mal muchas veces, generalmente son para bien, pero tenemos que entenderla y ir como actualizando esta información y irle actualizando también a nuestros familiares que conviven con él, porque pues como ellos no lo ven día a día, pues ellos se van a crear con se van a quedar con la creencia de que todavía le gusta, por ejemplo, el Pokémon, si le gustaba cuando estaba más chico, y ahora ya no le gusta tanto eso, le gusta algo más, ¿sí? Ya cambió el interés un poco más. Entonces, pues también tenemos que ir actualizando esto de nuestros hijos, con nuestra familia. Y también algo bien importante, sus habilidades, ¿sí? Las habilidades generalmente van evolucionando si vamos trabajando en ello. Entonces, pues ahora ya puede hacer esto, ahora puede hacer lo otro, etcétera. Y si tenemos claro qué puede hacer, pues
vamos a ir viendo más oportunidades de extender eso, ¿sí? O llevarlo a la práctica en otros ambientes. Porque, ay, pues en la terapia ya logró esto, pero pues ni me di cuenta. Entonces, pues no le brindé oportunidades de práctica de esa habilidad. Y aunque los terapeutas lo puedan ayudar o en la escuela lo quieran ayudar y todo, la habilidad se va a limitar a que la haga donde le den la terapia, ¿sí? O cuando esté el terapeuta ocupacional, ¿no? Pero ¿qué pasa? O el de la escuela, que trabaja en la escuela. Pero ¿qué pasa si sabemos de esa habilidad, ¿sí? Pues ya sabemos que a lo mejor vamos a algún lugar y lo invitamos a que la aplique, a que la desarrolle, a que la practique, a que se haga más experto. Y ahora si la practica, pues con los abuelitos, ¿sí? O que, por ejemplo, a lo mejor la habilidad es que llegue y salude, ¿sí? Entonces, pues vamos a la casa de los abuelos o de los tíos, que la practique ahí, ¿sí? Vamos a un evento con él, que lo haga en el evento. Entonces ya salió de la casa o de la escuela la habilidad, salió a la casa de un familiar, ya salió a la sociedad, ¿sí? Entonces nosotros los padres podemos ser el generalizador de esa habilidad. Somos los que le damos la oportunidad de practicarla. Claro, también su terapeuta ocupacional o los terapeutas pueden ir a diferentes ambientes a ayudarle a practicarlo. Sí, perfecto. Pero el campo de acción del terapeuta ocupacional es limitado. Nosotros somos los que tenemos más oportunidades de poder ayudarle a generalizar esa habilidad. Y acuérdense, una actividad, una habilidad ya dominada, pues va avanzando, ¿sí? Va avanzando. Y a otras más complejas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya dijimos que conocemos un poquito el diagnóstico, que debemos de conocer a profundidad el diagnóstico, ya dijimos de la actualización. En otra de mis pláticas, en mis pláticas pasadas, les enseñé esto, que es algo que yo hice, no es un instrumento de evaluación ni nada, es como una guía centrada en el hijo de cada quien, donde los invito a que marquemos en cada área dónde se encuentra nuestro hijo, ¿sí? Por ejemplo, el número uno es edad escolar de funcionamiento, como para poder ubicarlo, que si es, eso no importa la edad física, es la edad funcional, sea a nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. La dos es el nivel de pensamiento, si es un nivel literal, inferencial o crítico, y esto es en las habilidades que puede hacer, ¿sí? En los recursos que les voy a permitir un segundo. En los recursos que les voy a compartir, viene esta para que la puedan tener ustedes, ¿sí? La tercera es la forma de comunicación, si se comunica con señas, sonidos, a través de pantallas, ¿sí? O utiliza el lenguaje verbal, el nivel de lenguaje, prelingüístico, que solo emite sonidos, etcétera, lingüístico, primer uso de palabras o acciones, lenguaje telegráfico, que es como si se expresara así como un telegrama de dos, por decirlo así, dos o tres palabras, generalmente sin artículos y todo esto. El lenguaje completo, pues ya hay mayor fluidez, las oraciones ya son más complejas, etcétera. Y el lenguaje maduro es que es el que usan ya las habilidades lingüísticas más avanzadas de conversaciones, comprende términos abstractos, etcétera. El número 5, el nivel de habilidades a desarrollar, las que aquí quisiéramos desarrollar nuestro hijo, si es su primer contacto con la habilidad, si es un intermedio que ya la ha practicado o le domina, pero, o sea, ya la sabe, pero le falta práctica. El 6 es el motivador o recompensa que vamos a utilizar, por ejemplo, aquí para desarrollar la habilidad, que son motivadores físicos como comida, juguetes o a lo mejor actividades, quiere hacer algo como un premio, ¿verdad? O reforzadores sociales de muy bien, campeón, lo hiciste muy bien, un abrazo o lo que él prefiera. También en esta habilidad de desarrollar en qué lugar seguro se debe empezar a practicar. Siempre el lugar seguro es la familia, la casa, después las amistades cercanas o familiares cercanos, posteriormente la escuela y la comunidad. Es de adentro hacia afuera, ¿verdad?
Entonces, al final es como si hiciéramos un pequeño párrafo con todas estas habilidades de nuestro hijo y estos niveles que está, porque eso nos ayuda a entender, ¿sí? Que si mi hijo se comunica tiene un lenguaje de lingüístico, ¿sí? De dos palabritas o tres que utiliza para expresarse o entiende a ese nivel, ¿sí? Más básico, pues no le vamos a dar una explicación de este tamaño, ¿verdad? Porque no nos va a entender y solo lo vamos a confundir. Entonces, el poder entender todas las características de mi hijo me ayuda a poder ponerme a su nivel para tener una mejor comunicación, saber qué esperar de él y ayudarle a desarrollar las cosas en base a su nivel. Entonces, este es un pequeño ejemplo. Como les digo, las personas que estuvieron en la plática anterior, pues ya lo han visto, pero pues a las personas nuevas es una buena herramienta, ¿verdad? Muy bien, vamos avanzando. Esto me gusta mucho, mucho, mucho. En inglés lo ponen como One Page Profile, que les quise poner un ejemplo en inglés, pero es un perfil de una página de nuestro hijo, algo así sencillo, no doble, o sea, nomás de un lado. ¿Y por qué nos ayuda esto? Sí, yo creo que a lo mejor muchos de ustedes ya lo tienen, ya lo hicieron de su hijo, ¿sí? Le pusieron el nombre, la edad, el grado en el que está, y toda esta información, ahorita la vemos más en detalle. Este perfil de una página sencillo y concreto de leer, ¿en qué nos ayuda? Nos ayuda a transmitir la información más importante de nuestro hijo, ¿sí? Nos ayuda a expresar nuestras expectativas como papás, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos para él? Pues yo quiero, ¿sí? Que mi hijo aprenda, se pueda comunicar mejor, eh, para poder expresar sus necesidades y sus deseos, ¿sí? Y me gustaría que se apoyara en base a su potencial para que pueda ir avanzando, ¿sí? Y avanzando en sus habilidades hacia la independencia. Perfecto. Entonces la gente ya sabe nuestras expectativas, ¿sí? Podemos también transmitir sus fortalezas, porque la gente no podemos ver las habilidades porque están escondidas dentro de nosotros, no son físicas. Bueno, si son físicas, sí, pero las demás no se ven, como dicen, las deshabilidades invisibles, ¿sí? Porque no las vemos. Ya, muchos son de procesamiento o sensoriales y eso no se ve. Entonces, como se enfoca mucho en sus déficits, es importante que hagamos un balance y compartamos también sus fortalezas, porque nuestros hijos son buenos para varias cosas y muchas cosas. Yo quiero que se pregunten, ustedes, si yo les dijera ahorita, dime cuatro, o bueno, si quieres tres, mínimo, y luego ya le agregas tres cosas en lo que tu hijo es muy bueno. Piensen en su mente y digan, ¿las tengo claras y puedo decirlas rápido? ¿Sí? Incluso lleguen hasta cinco. Pues mi hijo es bueno dibujando, mi hijo es bueno memorizando fechas, mi hijo es bueno eh, partiendo cosas, las hace muy pedacitos muy chiquitos, lo que sea. Mi hijo tiene una sonrisa todos los días, es muy alegre, todo, porque a veces los déficits es lo que más se ve o lo que pesa, pero también tenemos que tener a la mano de tres a cinco habilidades de nuestro hijo, de sus fortalezas. Debemos también transmitir sus gustos y preferencias, porque la gente ya va a saber por dónde acercarse a él, ¿sí? Cómo enganchar su atención. También podemos transmitir en lo que está trabajando, ¿sí? Su meta específica en lo que está trabajando. Acuérdense de las metas. Dijimos que son con el programa SMART, que sean medibles, cuantificables, realistas, que se cumplen tiempos, ¿sí? Entonces, una meta bien trazada y bien clara, ¿sí? Si son dos o tres metas, es más fácil que la gente la siga y la apoye y de la mejor forma posible. Entonces, esa es como una comunicación más clara con los demás, sin margen de error de lo que se está trabajando, ¿sí? Para que todos lo apoyen de la misma forma. Y transmitimos lo que no le funciona, porque si no les decimos lo que no funciona, la gente
Pues no lo sabe. Y a lo mejor ellos creen, esto le va a ayudar, pero en realidad no le ayuda y es una pérdida de tiempo, de energía y de esfuerzo. Cuando tú le dices, ya hicimos esto y no le funcionó, ¿sí? Cuando le dices, yo solo le di la explicación una vez, ¿sí? Instrucciones verbales sin pistas visuales no le funcionan, ¿sí? Entonces la persona no va a intentar y perder tiempo en eso, ¿sí? O que le hablen muy fuerte, ¿sí? O que le hablen por detrás porque no puede poner atención, ¿sí? O que le cambien muy rápido de actividad. Todo eso le ayuda a la gente a hacer las cosas de una mejor manera en base a lo que el hijo necesita. Y en general, por ejemplo, con estas perfiles de una página, es como tener la información clara para todos, para el equipo que trabaja con él, para el terapista, para la maestra, por si tiene un aide, ¿sí? Que le ayuda y está con él todo el día, para esta persona también que le ayuda, para la familia, para todos, ¿sí? Para el personal de la escuela. Entonces, que traiga uno en su mochila, ¿sí? Y uno en la casa, y si van a salir también lo traen, ¿sí? Entonces, es una forma de ayudarle a la gente a conocerlo y a que sea más efectiva en el trabajo con nuestro hijo. Y también algo bien importante, nosotros personalizamos el trato que le da la gente a nuestro hijo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí en esta niña, Moxie, le pusieron la foto. Entonces ya no ven unas listas de características sin nombre, sin cara. Ya vieron una cara. Es el niño que está detrás de ahí. Vieron la humanidad, ¿sí? Y vieron todas sus áreas fuertes, lo que funciona, lo que no funciona, lo que esperan los papás y en qué se está trabajando. Yo les digo que es un enfoque sumamente diferente a ver por decirlo así, una página con todos los déficits, que eso es lo que generalmente tendemos a ver, o en lo que nos centramos más, y no por desmeritar o no por no querer ayudar, al contrario, es por ayudar. Queremos ver en qué batalla para ayudarlo. Pero este es como ver el lado positivo de nuestro hijo y mostrar también el lado positivo. Este, no sé si alguno de ustedes ya los use, pero si no lo usen es muy, muy buena herramienta. Muy bien. Ahora nos pasamos. Híjole, esta es una lámina que, que siempre me gusta compartirla porque todos los padres, todos, de hijos con alguna deficiencia o sin deficiencia, todos tenemos expectativas hacia nuestros hijos, todos, ¿sí? Personales, pero también hay expectativas, así como dijimos, personales, de la familia hacia nuestro hijo, de la sociedad hacia nuestro hijo. ¿Y qué quiere decir esto? Que a veces nos pasa como la primer foto que está ahí, que nuestras expectativas son para un lado y la realidad es para el otro. Entonces, como que nos quedamos en medio del camino, como qué hacemos, ¿no? Porque yo sueño o quiero esto para mi hijo, pero mi realidad es esta otra, ¿sí? Y a veces no están tan lejos una de otra, pero a veces sí. Al inicio del diagnóstico sí está muy lejos. Y eso es a veces en lo que chocamos y en lo que batallamos más los papás cuando nos dan un diagnóstico, en ajustarlas. Pero es todo un proceso que todos los papás que se nos da un diagnóstico pasamos por ahí, siempre. No hay forma que nos lo brinquemos, ¿sí? Pero pues el proceso se tiene que ir trabajando. Porque, como en el otro dibujito de abajo, si a nuestras realidades le vamos quitando las expectativas, perdón, el resultado que nos queda, pues va a ser mayor felicidad en nuestra vida, porque ya no vamos a estar sufriendo con lo que queríamos, que son nuestras expectativas, contra lo que es la realidad, ¿sí? Y esto no solo cuando nos dan el diagnóstico o está chiquito, esto es también cuando va creciendo. Y también tenemos expectativas, aunque vaya avanzando con el diagnóstico, o sea, y que vaya adquiriendo habilidades. Es que los papás siempre queremos más, ¿verdad? Porque queremos lo mejor para nuestro hijo. Entonces, a veces nos vamos muy rápido en las expectativas y este ritmo va más rápido que en la medida que nuestro hijo va avanzando en habilidades.
Entonces, y como llevamos un buen ritmo, creemos, uy, que sí va a avanzar muy rápido. Y cuando no lo logra o se queda estancado, que es parte del desarrollo también, así como nosotros, ya grandes, adultos, nos quedamos estancados en cosas que batallamos por hacer, ¿sí? O que queremos desarrollar, que si aprendemos bien el inglés, que si lo perfeccionamos, que si no, que si estoy estudiando esto, me estoy certificando para lo otro. A veces ahí nos tardamos por situaciones de la vida, no, o por el tiempo, o porque, etcétera. Nos quedamos atorados. Pues también a veces pasa en el desarrollo y en la evolución de nuestros hijos que se quedan atorados un tiempo y luego ya siguen avanzando. Por eso hay que ajustar las expectativas que tenemos a nuestra realidad, ya que es un paso a la vez, ¿verdad? Porque muchos padres también dicen, es que yo estoy triste o me siento muy culpable porque mi hijo se perdió la oportunidad de tener una infancia, que aquí, que allá, y quisiera esto, o tener una adolescencia, o el poder hacer esto. Y aquí yo me hago la pregunta, ¿tu hijo te dijo que se perdió esa oportunidad? ¿O eres tú que crees que tu hijo se está pensando que se perdió la oportunidad? O sea, que tú crees que tu hijo cree, o sea, como trabalenguas, ¿verdad? Entonces, a veces sufrimos por eso, sin darnos cuenta que a lo mejor, ¿sí? No era algo para nuestro hijo importante porque es una realidad que no conoció, ¿sí? Nosotros sí la conocimos porque la vivimos o con otro de nuestros hijos, pero para él no fue una realidad o no lo está deseando. Nosotros decimos es que vaya a las fiestas, etcétera. Ay, y a lo mejor nuestro hijo tiene mucha sensibilidad sensorial y dice, no, a las fiestas no quiero ir, ¿sí? Para nada, yo prefiero estar en mi casa o juntarme con dos de mis amigos, nada más. Y nosotros queremos que sea el alma de la fiesta o que tenga 10 amigos. Y la verdad, esos son, como les digo, expectativas contra realidad. Entonces, es importante que nos quede esto claro y que podamos reflexionar sobre esto. No sé si alguno de ustedes quisiera compartir algo de esto de expectativas contra realidades, porque a veces es importante, porque en muchas cosas, este, coincidimos, ¿sí? No sé si alguien quiere abrir el micrófono, o si hay alguna pregunta al respecto. Y pues si no, seguimos avanzando en la presentación. No sé si alguien quiera hacer Ok. algún... Ujú. Perdón. Sí, no sé, la persona si gustan contestar, si pueden levantar la mano así para poderles darle la oportunidad de hablar, por favor, o también lo pueden anotar en el chat. Ok, veo que cita adelante. Hola, Vale. Eh, Hola, qué gusto. sí, aquí hay dos cosas. Una es la expectativa que yo tengo hacia mi hija y otra es la expectativa que ella manifiesta, la que ella tiene. Ujú, Entonces, primero, la mía sería, pues a mí me gustaría que Sara fuera capaz de vivir sola cuando sea adulta, ¿no? Ya después de cierto entrenamiento, de desarrollar sus habilidades, encontrar un oficio con el que pueda, digamos, hacerse autosuficiente de alguna manera, siempre apoyada por nosotros, ¿no? Pero yo siempre he pensado que todo humano tiene derecho a experimentar vivir solo. Si le gusta, perfecto. Y si no, pues a lo mejor no todo mundo eh, quiere vivir solo, ¿no? Luego, la habilidad, la expectativa que mi hija manifiesta es
casarse, tener un hijo o dos, no sé, o sea, verse, se ve como mamá, se ve como que tiene su familia, que los lleva a la escuela, que los lleva con sus amigos, que o sea, ella en su cabeza eh, desea todo eso, ¿no? Claro. Y lo manifiesta muchas veces y yo le digo, claro que sí, tú lo puedes hacer, hay que trabajar mucho, hay que aprender a hacer muchas cosas antes, hay que aprender a cuidarse uno antes para después poder cuidar a otro, porque es mucha responsabilidad. Incluso le digo, tienes que tener muchos novios para probar cuál es el mejor con el que tendrías que vivir y que te Hay entienda. que tener cuidado con lo que les decimos, Ita, Sí, ¿eh? sí, sí, Porque sí. luego nos toman la palabra. Sí, porque ella de repente ve cosas y dice, es que me va a pasar lo mismo, me va a pasar lo mismo, me van a golpear, me van a no sé qué. Yo digo, no, o sea, no, ¿no crees que esto que estás viendo le sucede a todas las mujeres casadas, ¿no? O Ujú. sea, como que trato de cambiarle y darle la vuelta a lo que acaba de ver, ¿no? Sí. Entonces, le digo, por eso hay que conocer bien a los amigos, siempre se hacen amigos, luego se hacen novios y ya así como que hasta el último paso, después de muchísimo tiempo, entonces ya puedes tener una pareja, ¿no? Sí. Y ni Sí, mira. siquiera... Ok. Ujú. Perdón, continúas. Sí, entonces, pues, ¿hasta qué punto y qué tanto es bueno como reforzar eso que ella quiere? Ujú. O como aterrizarla y decirle, no, espérate, o sea, sí, sí, o sea, mi marido piensa lo contrario que yo, ¿no? Ella no va a poder vivir sola, ella no va a poder tener ningún trabajo, ella no va a poder, no sé, ser autosuficiente. Entonces, ¿hasta dónde? Sí, mira, te voy a comentar varios detalles. Nuestros hijos, y como todos los jóvenes, o sea, jóvenes o niños, ellos tienen sus sueños, ¿sí? Sus expectativas, sus sueños, reforzados por lo que ven en la televisión, por las películas, por lo que platican con sus compañeritos, por todo. Y se vale soñar en grande porque eso los motiva, ¿sí? Pero acuérdense que ellos están chicos o cuando están grandes, ¿sí? Independientemente de la edad, todavía no son conscientes de los procesos que tienen que tener, de las habilidades que tienen que tener para llegar a eso, ¿sí? Entonces, no es malo que tengan sueños y metas, no, no, no es malo. O sea, grandes, no. Pero sí es importante nosotros como papás, así como tú decías, irlos ayudando a deteniendo que, bueno, perfecto, pero para poder llegar allá, tienes primero, este sería el paso, ¿sí? O enseñarles los primeros tres pasos que tendrían que hacer. No es aterrizarla de que tú no puedes, no, es una cosa a la vez. Y quebrar, si es una actividad muy grande, quebrarla en pedacitos o separarla en pedacitos para que vaya logrando y vaya avanzando, ¿sí? Pero o sea, imagínate, tú le das consejos de tantos temas al mismo tiempo, no sé su nivel de comprensión y todo, pero queda muy general. Entonces, bueno, vamos a centrarnos en ser independientes. Como dices tú, tienes que tener un trabajo y todo, y aparte tienes que tener primero las habilidades de independencia. ¿Qué tal si trabajamos las habilidades de independencia? ¿Qué tal si tú primero vas a aprender a lavar la ropa, a todas estas cosas básicas para que te puedas llegar a cambiar en el futuro? ¿Sí? Entonces, como que lejos de decir, no vas a poder, es, ok, ¿quieres llegar a eso? Hay pasos antes y hay pasos que vamos a ir cumpliendo, un paso a la vez. Entonces, le vamos a dar como los sueños, acuérdense, si no se hacen como objetivos específicos y con fecha y todo, terminan siendo sueños. Podemos convertirlos a metas y objetivos si son específicos, si tienen, como dijimos, si son medibles, si cuándo se van a hacer, etcétera, y cómo se van a hacer, sí. Pero si no, van a quedar en sueños. Entonces es más práctico enseñarle a nuestros hijos a ir cumpliendo metas, ¿sí? Para llegar a donde quieren ir, ¿verdad? Pero pues las dos cosas pueden ser radicales de sí o no. Bueno, esto quieres, vamos a trabajar en ello. No sé, Lucía también o alguien más le había levantado la mano. Creo que Estela, pero no sé si
todavía quería comentar algo. Hola, Ani. buenos días. Hola, Estela. Yo me perdí la primera sesión, no entiendo mucho de esto todavía. Yo lo único que he notado con mi hijo está chiquito, tiene 7 años. Ujú. Antes él tenía mucho miedo a participar en la escuela o a pedir si no tenía un lápiz o un papel o algo, solo se quedaba ahí sentadito y no hacía nada y no participaba y no nada. Empezamos a reforzar su IEP y empezó con terapias fuera de la escuela. Y ayer tuve la conferencia con su maestra y la maestra dijo, wow, dice, tu hijo ha avanzado mucho, dice, él es muy inteligente. En lectura en inglés y español está a nivel, dice. Las matemáticas está súper avanzado. Entonces Ujú. yo me sentí muy satisfecha o muy a gusto de ver que mi hijo va progresando y que voy buscándole las herramientas o la ayuda que necesita. Am, a lo mejor apenas estoy comenzando, todavía me falta mucho camino y mucho que aprender también junto con él, pero am, estoy a gusto que estoy viendo resultados. Muy bien, Estela. No, y déjame decirte que aunque tu hijo tenga 7 años, pues ya sabe, ha avanzado un buen camino. Y todo es retos, y nadie sabe lo que cuestan las cosas más que el que trabajó por ellas. Así como tu hijo y así como tú, que lo has impulsado a que le vaya bien, etcétera. Pues sí, la gente puede ver los logros, pero no sabe todo lo que les costó a ellos, pero también hacia la familia, ¿verdad? Entonces, yo te invito a que qué bueno que lo sigas apoyando y que no sientas que cuando no avance en alguna otra área, sientas que no lo estás haciendo bien, algo. Todos tienen su ritmo, ¿sí? Y no podemos presionarlos, sino motivarlos y ir ajustando a veces las metas o los objetivos para que avancen. Entonces, qué bueno que va avanzando, pero si hay un estancamiento, hay que buscar el cómo. No te apures o sientas de que no lo estás haciendo bien. No sé si alguien más quiere comentar algo, sino para proseguir. Sí, Marisa, Ujú. adelante. ¿Sí, Marisa? Hola, mm, también yo no estuve en la otra conferencia, pero Ujú, mi hijo tiene 7 años, pero mi hijo sí está su mente como de un niño de 2 años. ujú, Entonces, yo siento que me siento mal porque yo no tengo expectativas, ¿verdad? ujú. De- yo lo que le dije a la maestra es, como usted nos está enseñando que teníamos que decir lo que yo miro de mi niño y a los terapeutas de casa, pero no te ignoran. Entonces, ¿cómo puedo ir paso a paso para que mi hijo pueda lograr querer agarrar un lápiz? ¿Cómo pongo esa expectativa? ¿Cómo le puedo descubrir Mira, ujú, ese, esa, esas ganas de querer agarrar un lápiz, de querer sí. jugar, Mira, de querer tener amigos? claro, todas esas son habilidades que se entrenan, ¿sí? Y incluso hasta las habilidades sociales se entrenan, ¿sí? Nosotros los aprendimos como algo implícito. A mí no, nadie me enseñó, ni mi mamá me enseñó cómo jugar a cada cosa, etcétera, o cómo preguntarle a los niños si querían jugar conmigo, o etcétera. Eso lo aprendemos de verlo, ¿verdad? Y lo inferimos, dijimos, ah, ella le preguntó, entonces yo también voy a preguntar. Pero nuestros niños sí requieren un entrenamiento para eso, ¿sí? Entonces, hay guías del desarrollo que puedes ir viendo. A tal edad, sí, tiene que decir esto, o generalmente dicen, hacen esto en todas las áreas. Motriz gruesa, o sea, de movimientos gruesos de coordinación. Motriz fina, que es pinzas, coger algo, comer, etcétera. Y te puedes dar una idea de qué es lo que siguen habilidades. A la edad que él tenga, no importa, las habilidades tienen su progresión. No puedes desarrollar más complejas sin desarrollar las básicas. Y eso lo deberías de hablar con tus terapeutas. Si tiene un terapeuta de ocupacional, debería de hablarlo con tu terapeuta para que te fuera diciendo. Y entre más lo conozcas y ellos lo conozcan,
puedes encontrar la motivación de él para hacer las cosas, ¿sí? Porque una cosa es que le pongamos los objetivos de los IP, los objetivos que el terapeuta le pone, pero si él lo ve como algo que no le interesa, que lo tiene que hacer solo para que le den solo un premiecito o algo, o sea, no hay algo que a él lo motive por hacerlo, pues no lo va a querer hacer porque no va a encontrar nada que lo impulse, ¿sí? Entonces, habla con tus terapeutas porque esto se debe trabajar en equipo, ¿verdad? Entonces, no te apures, te pido que te comuniques mejor y que lo platiques con tu terapeuta para que le expreses tu preocupación, ¿verdad? ¿Alguien más? Ya para, si no, avanzarle. Gloria Morales está levantando la mano. Ujú. Gloria, Unmute. ¿Sí me escuchas? Sí, ¿verdad? sí. Ujú. Días. Ah, ay, desafortunadamente me perdí la primera parte, pero ahorita que me conecté, me ha encantado, Valeria, Ay, qué pues bueno. cómo nos estás explicando todo esto, ¿no? De verdad que es como un orden que debemos de seguir y que aprendérnoslo, porque pues en realidad yo me estanqué un poco. Mi hijo él es legalmente ciego y acaba de cumplir la mayoría de edad. Y yo ahorita he sentido una gran culpa que digo, bueno, ok, no quiero quedarme con eso, estar ahí como que por mi culpa, ¿no? Sí, Pero yo me di cuenta que me convertí demasiado, demasiado en su sombra, ahora sí como one on one en él, y no dejarlo como expresar o como que dijera la realidad es que él tiene esa condición, pero aparte tiene, ¿cómo se dice? Aprendizaje a memoria corta y Ujú. para autodirigirse es, pues, no es como un típico niño de 21 años que piensa que, ay, todo el mundo es buena onda, todo el mundo es cool y no, o sea, no tiene esa malicia de los niños de ahorita, ¿no? O sea, por su condición. Entonces, ni tampoco nunca ha estado andado como libre aquí y allá. Entonces, pues yo siempre, por la sobreprotección que tuve con él, pues en realidad no me empecé primero para que él abogara por él, porque yo lo hacía, no lo dejaba ni hablar y le Ujú. preguntaban algo y él se quedaba así como diciendo, pues contesta, ¿no? Entonces aprendí yo eso y digo, ok, tengo que soltar eso ya dejándolo. Y ojos cerrante hablan. Ok, esa fue una. Pero después ahora hace poco terminó California School for the Blind y ahorita está allá en lado de Cerritos en un centro que se llama Orientation Center for the Blind, donde está aprendiendo todas las habilidades, independencia y todos los skills en movilidad y para habilidades en casa. Entonces, am, ha sido ha sido un encontronazo conmigo misma. O sea, he llorado de todo con mi hijo y mi esposo, mi otro hijo, porque nos hemos dado cuenta de que él quería hacer en realidad otras cosas. Mis expectativas era que fuera ahí para que aprendiera más habilidades, de habilidades para casa, ¿cómo se dice? En comunidad y eso, poco a poquito, ¿no? Pero entró sí. ahí así como que home alone, por fin no estoy en casa, por fin voy a hacer lo que yo quiera y yo, o sea, pero él no mide como quiere autodirigirse y andar, no, o sea, no mide como el peligro. Tiene mucho impulso, ¿verdad? Sea, es que, como te digo, yo lo tenía demasiado, así como su sombra, era Sí, una codependencia y el afectado fue el dependiente, ¿no? Cuando eres codependiente, sí, pues el afectado viene siendo siempre el dependiente que no lo dejas vivir una vida en libertad, una vida plena, ¿no? Entonces sí. yo ahí es donde me he sentido una culpa en este mes pasado que hoy dije, oh my God, pero yo dije, bueno, ok, no me voy a quedar con la culpa, es algo normal porque yo como mamá, como todas las que estamos aquí, pues queremos protegerlos o sea, con amor y todo, pero cuando ellos ya salen así tantito, te das cuenta que ellos quieren hacer cosas diferentes que nunca te las dijeron porque mejor no se los ibas a permitir. Y yo Sí, ahí claro. ahorita, y él me ha demostrado y me ha enseñado ahora que digo, híjola, pues entonces ahora tengo que cambiarle toda esta realidad y expectativas de lo que está pasando en cada lámina porque digo, híjola, ahora tengo que cambiarme yo y poco a poquito para que, como la otra mamá que expresó, pues que él tiene, algún día quisiera él vivir solo, ¿verdad? Entonces, poder vivir solo y digo, yo sé que pues con el favor de Dios, a lo mejor algún día en su vida adulta lo va a poder hacer o algo, pero es como que poco a poco, pero él se fue así como Sí. zoom, entró y
ay, no estoy en mi casa, puedo hacer lo que quiera. Y yo, no, pero Sí, sí, encantado. no te apures. Muchísimas No, no, gracias. mira, ¿sabes qué te quiero comentar? Que no sientas así de que es que yo, no lo dejé. Yo creo que todas las mamás, de por sí todas las mamás somos protectoras, ¿no? Y las mamás latinas más. Así que imagínense pues el doble de las latinas. Y ahora con un hijo con discapacidad somos, si éramos el doble, el triple. Entonces, no, Gloria, no te apures. Yo creo que a todas nos ha pasado, a todas, ¿sí? De que queremos protegerlos y a veces los protegemos de más. Y a veces podemos, incluso por esta sobreprotección, limitarlos de algunas cosas, pero también es entendible que eso los ha ayudado a no caer en algo peligroso o a otras cosas de las cuales sí esa protección sirvió. Pero siempre es importante decir, qué bueno que me di cuenta, ¿sí? Para poder tener otro enfoque desde ahorita, ¿sí? La siguiente lámina van a ver que va a manejar esto totalmente. Déjenme pasarla. Esto es el siguiente paso, ¿sí? Las expectativas, la ajustamos con la realidad y luego sigue la aceptación. Aquí es lo bueno, ¿sí? Y como dicen ustedes, siempre estamos con el pendiente de que, ¿y si hubiera? ¿Sí? Nos vamos hacia el atrás, hacia el pasado. ¿Y si yo hubiera hecho esto? ¿Y si me hubiera dado cuenta del diagnóstico? ¿Y si lo hubiera llevado a la otra terapia? Pero eso ya pasó. Eso ya es parte del pasado. Y cuando estamos muy enfocadas en el pasado, nos sentimos deprimidas, ¿sí? Y todos hemos estado ahí en ese momento. Pero ahora decimos, ¿y qué va a pasar mañana con él? ¿Y va a poder vivir solo? ¿O si alguien lo va a engañar? ¿O va a ser parte de una estafa? ¿O si alguien no si una pareja no lo trata bien? Eso es el futuro, ¿sí? O sea, ya estamos en el futuro. ¿Y el futuro qué genera? Ansiedad, porque no podemos controlar el futuro, ¿sí? Lo que podemos controlar es aquí y el ahora, como dice el primer cuadrito, ¿no? Ni el ayer ni el mañana. Lo que podemos controlar es el ahora, ¿sí? Y nos vamos al siguiente dibujo. ¿Qué pasa cuando estamos en el ayer y en el futuro? Pues hagan de cuenta que nos tapan los ojos, así como la fotografía, nos tapan los ojos. Entonces, ¿qué nos estamos perdiendo? Pues el momento, el día de hoy, donde sí podemos actuar para cambiar el futuro de nuestro hijo, ¿sí? Sí lo podemos cambiar, porque hoy podemos hacer algo diferente. Y no importa lo que sea, algo chiquito, ¿sí? Pero es en el hoy, es en el hoy. Y siempre hay el mejor día para empezar a hacer un cambio o a trabajar algo, es el hoy, no en el futuro, es el hoy. Claro, realista, ¿verdad? Ya dijimos que también tiene que ser realista, pero es el hoy, entonces traten de no estar en el pasado, que se sientan deprimidos porque no hicieron, porque eso solo les absorbe energía, ¿sí? Los papás de niños especiales somos papás especiales, tenemos que lidiar con muchas cosas al mismo tiempo. Nuestros niveles de ansiedad siempre son mucho más altos que unos papás regulares, muchísimo más altos, porque tenemos que estar al pendiente de todo lo que viene, como dijeran, capotearlo, ¿no? Estar al pendiente y luego las sorpresas que nos habla de la escuela. Yo no sé, pero yo creo que a la mayoría, porque no creo ser la única, que cuando veía en el teléfono, o sea, una llamada de la escuela, se le bajaba la sangre hasta los pies, ¿sí? Pensando que algo le pasó, que voy a tener que ir por él, algo, ¿sí? Entonces vivimos en un estrés sostenido, ¿sí? Entonces tenemos que saber cuidarnos nuestra energía de no estar ni en el pasado ni en el futuro, porque lo que puedo hacer es el hoy y el hoy requiere mi energía, aparte de si tenemos más hijos, aparte si trabajamos, aparte si otra cosa. Entonces es muy importante centrarnos en el ahora, ¿sí? Y no querer trabajar todo también. Y la última fotografía es, hay que trabajar con lo que tenemos, ¿sí? Aquí puse yo eh, los ingredientes de un pie de manzana. Entonces, si yo tengo manzanas, no voy a estar triste porque yo quería tener peras como el vecino, ¿sí? Porque él sí iba a hacer pie de pera. Y yo quería hacer pie de pera. No, no, pero yo tengo manzanas, ¿sí? Y tengo, no sé, fresas para decorar arriba, o tengo canela para que sea manzana con canela y azúcar, etcétera.
Entonces solo podemos trabajar con lo que tenemos y con las habilidades de nuestros hijos y el nivel de avance de nuestros hijos, no con el que quisiéramos, porque eso no lo tenemos, ¿sí? O con el tiempo que nosotros quisiéramos tener, tampoco lo tenemos. Tenemos el tiempo reducido o los recursos reducidos, así, ya sea nuestro hijo o de nosotros y de nuestra familia, o apoyos tampoco reducidos. Pero acuérdense que la necesidad es la madre de todas las virtudes. ¿Por qué? Y de todas las habilidades, porque a veces la necesidad nos ayuda a desarrollar más herramientas para nuestros hijos. Entonces, la aceptación es la clave. Y eso no se consigue en un día, esto se va trabajando todos los días y cuando pasamos o tenemos logros o no avanzamos en otros logros, es también aceptación, ¿sí? Y no es aceptación y ya no vamos a hacer nada, no es reconfigurar. Bueno, ahora podemos intentar hacerlo de esta forma o con estos apoyos, ¿sí? Ok, la siguiente es, ay, aquí yo creo que abusé y yo creo que muchos de ustedes lo van a poder reconocer. Esta es de la película del Rey León. ¿Se acuerdan cuando presentaron a Simba? ¿Sí? Aquí siento exactamente lo mismo, ¿sí? Como yo trato a mi hijo, le enseño a los demás cómo lo tratará, ¿sí? Entonces, si yo muestro a mi hijo, identifico qué voy a mostrar y lo trato, ¿sí? Con el respeto y el valor que mi hijo tiene ante los demás, yo voy a crear un precedente y un límite que mi hijo se trata así. Entonces, a veces, digo, a mí me pasó un ejemplo, cuando mis hijos estaban chiquitos, una amiga nombró a su hijo con dos nombres que no eran comunes, ¿sí? O sea, no eran comunes la combinación. Entonces, generalmente ya llegaba la gente a la maternidad donde nació el niño y le decía uno de los nombres, porque pues como que el común denominador no se oía que combinaban esos dos, ¿sí? Y ella siempre nos corregía y nos decía, ah, sí, no sé, Pablo José o otra combinación que no quedaba, ¿sí? Que no era común, más bien dicho, no que no quedaba, que no era común. Entonces siempre nos repetía cómo quería que lo llamáramos con esos dos nombres. Y a la fecha su hijo ya está grande y le decimos de los dos nombres. Y los nombres que no eran comunes se hicieron comunes. Entonces, ella puso el límite y estableció cómo quería ser llamado y si le decían diminutivos, ella los corregía. Entonces, la gente aprendimos. Entonces, así también nosotros establecemos el valor respeto al cual debe ser tratado nuestro hijo y los demás lo van a hacer, ¿sí? Porque es un límite que estamos poniendo. ¿Y cómo lo demostramos? ¿Cómo le hablamos? ¿Sí? Con el respeto que le hablamos. Si escucho lo que mi hijo me dice o no le hago caso, ay, sí, sí, al rato, ¿sí? O a ver, lo volteo a ver y ¿qué me quieres decir? Dime, ¿sí? La atención que yo le presto es, ¿le pido su opinión o estamos en un lugar y le compro la cosa porque sé que le gusta sin pedirle la opinión, ¿sí? O simplemente que elija, ¿cuál quieres? Esta y esta, ¿sí? Y muchas veces no le damos más elección porque solo va a elegir de dos, ¿sí? Y para él a lo mejor es muy difícil elegir de tres cosas, pero de dos. O te quieres poner esta, ¿no? O esta. Entonces, eso es pedirle su opinión. Parece muy simple, ¿sí? Pero le estamos enseñando primero a nuestra familia, a los hermanos, al abuelito y todo, cómo queremos que traten a nuestro hijo, ¿sí? Y lo integramos a los eventos. Una cosa es que él esté adentro de un cuarto y otra cosa es que sea integrado. Integrado es, ¿te gusta la música? Sí. Ok. ¿Quieres bailar conmigo? No. ¿Quieres esto? Sí. No. ¿O tú qué piensas? ¿Comemos ya? Sí. Eso es integrarlo, es sentirse que pertenezca, ¿sí? Que le preguntemos y que su opinión sea oída. No vamos a hacer exactamente todo lo que nos diga, porque hay cosas que no se pueden, pero sí, eso a lo mejor, pues con nuestro hijo no hace la gran diferencia, pero todos los demás que están ahí lo vieron. Entonces, todos los demás a la siguiente le van a preguntar, ¿sí? O en la tienda que paga tú esto, etcétera, porque acuérdense, cada hijo tiene habilidades diferentes y cada hijo es único. Entonces, la gente va a responder igual, porque tú dijiste cómo, tú estás enseñándole a la gente cómo tratarlo con tu conducta, con tus palabras. Este,
Creo que ahí hay una pregunta, no sé si podamos abrirle el micrófono. Sí, Luz María Ortiz Ortega quiere hacer un comentario, le escuchamos. Ujú. Sí, Luz María, ¿puedes oír? Sí, sí puedo ir. Perdona, Es- hablar. digo, perdón, hablar. Es respecto a lo que está hablando, de cómo yo lo trato, lo tratan los demás. Ujú. No la quise interrumpir, pero luego se me va a pasar No, hacerle no, no. esta pregunta, Ok. porque precisamente el domingo estaba hablando con mi esposo sobre mi hijo, tiene 21 años, tiene Down síndrome, autismo, disability intelectual, no es verbal, entre otras cosas, ¿verdad? Ujú. Y me estaba preguntando él, tenemos un nietecito de 5 años, entonces él, todo lo que mi nietecito trae, compra, con juguetes y todo, él también los quiere. Y me estaba preguntando a mi esposo, "Mm, Borda, ¿tú cómo ves? ¿Estará bien que también nosotros le compremos porque pues él quiere los juguetes de nuestro nieto? Ujú. Pero si él tiene 21 años, ¿cómo lo debemos de tratar? Le digo, pero su edad cognitiva es como de 4 o 5 años. Ujú. Ujú. Y mi nieto tiene 5 años. Le digo, y él hasta le agarra los juguetes y pues bueno, como dos niños de la misma edad. Ok. Entonces dice él, ¿cómo lo debemos de tratar si él ya tiene 21 años? ¿No será que ya no debemos de tratarlo así como si fuera un niño y Ujú. hacer, y le digo, bueno, compáralo con otro nieto que tenemos que tiene un año más que él. Le digo, él ya está, tiene su novia, vive con ella y todo. Mi hijo no va a ser así. O sea, tenemos también que ser realistas. Sí, es como decíamos, Luz María, ajustar nuestras expectativas a la realidad. Y como dices tú, bueno, a la mejor, si le gusta jugar con las cosas de tu nieto de 5 años, pues que juegue, ¿verdad? Pero también darle otras cosas un poquito más avanzadas, de 6, de 7 años, para jalarlo hacia arriba, ¿sí? Invitarlo a que juegue con niños más grandes, porque también si eso es lo que está expuesto, pues eso es a lo que ve, ¿sí? Entonces, tratar de exponerlo a otras cosas, ¿sí? A otros intereses, a otros juegos, para irlo jalando hacia arriba, pero poco a poco, ¿sí? No de forma violenta, porque la edad física no es indicador de la edad de habilidades, ¿sí? De su edad adaptativa, de su edad intelectual. Pero de donde está, lo puedes jalar hacia arriba, ¿sí? No sé si me dejan avanzar con otra lámina y ahorita seguimos con las preguntas porque si no se nos acaba el tiempo. Pero sí, vamos a avanzar. A lo mejor la siguiente es que viene un punto bien importante y quiero que también lo oigan. ¿Qué hace aquí el tema de gratitud? ¿Por qué les quiero comentar de él? La gratitud, ¿sí? Como decía Cicerón, este filósofo, la gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino que es la madre de las demás virtudes que queremos desarrollar. ¿Y esto qué es? ¿Sí? Que la práctica de la gratitud en nuestra vida diaria nos ayuda mucho, ¿sí? Nos ayuda mucho. No hay que dejar todo a los fármacos, ¿sí? A los medicamentos para la ansiedad, a los medicamentos para dormir. Nosotros podemos también cambiar nuestra forma de ver la vida y correspondiente nuestra actitud y nuestras emociones con pequeñas cosas. Estas prácticas de gratitud que podemos hacer todos los días, ¿en qué nos ayuda la gratitud? Nos ayuda a reducir la depresión, que hay estudios que ya dicen que prácticas de gratitud y todo lo que es enfocado a esta psicología de la gratitud funcionan similar que un medicamento. No quiere decir que no los tomemos, ¿no? Significa que los juntemos estas prácticas con lo que nos está indicado por el doctor. Aminora la ansiedad, que para los que hemos pasado por la ansiedad es una gran diferencia y yo se los digo porque yo lo he vivido y lo he practicado. Apoya la salud del corazón, ¿sí? Y mejora nuestro sueño. Y los que tomamos medicamento para dormir, ¿sí?
Esto es algo muy importante en nuestra vida diaria, porque si no dormimos bien, no funcionamos bien. ¿Y qué quiere decir? Que estas prácticas de gratitud, este sentimiento de gratitud, si lo empezamos a practicar más en el día, cambia nuestro estado de ánimo, nos saca de estar viendo al pasado y de estar queriendo ver al futuro, porque estamos agradeciendo lo que tenemos en el presente, ¿sí? Miren, por ejemplo, las prácticas de gratitud son tan fáciles, tan sencillas y no cuestan dinero, ¿sí? Yo les comparto porque sí lo hago. Todos los días en la mañana agradezco, antes de poner un pie así debajo de la cama, agradezco 3 cosas, ¿sí? Que tengo el día de hoy. Y pueden ser las básicas de que tengo una casa, que tengo una cama donde dormir, que estoy viva, un día más de vida. Claro, no todo, no se vale agradecer por lo mismo todos los días, eso es trampa. Hay que pensar cosas diferentes. Y vamos a ver que a medida que pasa la semana, vamos tomando conciencia de todo lo que tenemos, ¿sí? No está nuestra mente enfocada en lo que no tenemos y en lo que batallamos y en lo que batalla nuestra familia. Está enfocada al otro extremo, a lo que sí tenemos y a lo que somos afortunados. Porque claro, si volteamos para arriba, podemos, ay, esta persona tiene mucho, tiene poco, pero también volteamos para abajo. Hay gente que sueña con tener lo que nosotros tenemos, ¿sí? Y eso no lo vemos, lo damos por sentado que todos los días lo vamos a tener. Hasta la salud física, ¿sí? Que a veces lo damos por sentado y creemos que vamos a tener siempre y nada es seguro, ¿sí? Entonces, todos los días, y si les cuesta, ¿sí? Siéntense y hagamos este diario de gratitud. Cojan un diario y escriban todos los días, levántense y que sea lo primero que hagan. ¿Por qué? Porque si uno se enrola con el día, ya se nos olvida dar estas gracias, ¿sí? Entonces, diario, eso cambia la perspectiva. Es como que te llena de energía durante el día. Hacer pequeños actos de gratitud hacia los demás, ¿sí? Sin que la gente se los espere, lo podemos hacer. Llevar a nuestra vecina un mandado, como los que salen en la televisión que comparten de que le pagas el café a la persona que viene atrás o que dejas un café pagado para que alguien que lo necesite se lo puedan dar, etcétera. O sea, pequeños actos de gratitud que a veces damos, pero sin esperar nada a cambio, ¿eh? Porque si no, no es gratitud. Que le cambian la vida a alguien más y nosotros tenemos más satisfacción y nos produce más felicidad hacer algo por alguien más que por nosotros. Y no quiere decir que nos descuidemos nosotros, significa también que podemos dar, ¿sí? Y en la noche, que es también lo hago, o sea, si les pongo aquí es porque sí lo hago, ¿eh? Y mi familia también lo hace, mis hijos también. Nos agradecemos a nosotros mismos algo que hicimos en el día. Y puede ser bien chiquito, ¿sí? O sea, puede ser hoy, Valeria, te agradezco, ¿sí? Me agradezco a mí misma porque me levanté inmediatamente de la cama y no me estuve 20 minutos checando primero mis redes sociales o mi email, no. O me agradezco porque hoy sí fui y caminé y hice ejercicio, o porque me alimenté mejor, o porque me di un descanso a mitad del día. Hay que agradecernos, así como el dibujito del espejo, es que no podemos dar todo a los demás y hacer todo y nada por nosotros mismos, porque nos vamos vaciando nuestro tanque de energía y de nuestro amor propio, ¿sí? Entonces, esa gratitud, antes de dar, tenemos que dárnosla a nosotros mismos, porque nadie va a dar lo que no tiene, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante. Paso seguido, ¿sí? Van a decir, ¿qué hace aquí la mariposa? Bueno, es que me gusta mucho utilizar analogías y todo esto, porque el efecto mariposa sí existe, ¿sí? Este efecto mariposa lo desarrolló, pero no lo voy a ir a manejar en términos científicos y todo, porque era un matemático y meteorólogo, Edward Norton, el que lo dijo, pero la esencia de este efecto es que una pequeña acción que parece insignificante puede provocar una serie de situaciones o de acciones así sucesivas que van avanzando, que terminan provocando un efecto mayor. Así como ven que la mariposa toca, ¿sí?
el agua y se hacen ondas, son expansivas y van llegando a todos lados. Algo que hagamos, por más simple que sea hoy, va a producir cambios, porque si hace y va avanzando, es como le digo, si ustedes modelan cómo deben de tratar a su hijo, los demás también van a empezar a hacerlo. Y es un efecto que al rato van a ver que la mayoría de la gente que está alrededor de tu hijo y que constantemente lo ve, le va a dar un trato diferente, como el que tú siempre habías querido que le dieran. O como tú lo integres a tu familia y todo, la gente lo va a integrar igual, porque ven que tú lo haces, ¿sí? Y para mí el más importante de efecto mariposa sucede en la familia, porque a veces cuando trabajamos una meta o una habilidad de nuestro hijo con discapacidad, los que tenemos más hijos, se extiende ese beneficio a todos los demás hijos, porque no lo hacemos a lo mejor para uno, lo hacemos como estrategias para todos nuestros hijos y se convierten a veces hasta en hábitos familiares, ¿sí? Mejoramos la comunicación con nuestros demás hijos, a lo mejor nuestros hijos también se ponen metas, ven que las metas estamos trabajando con nuestro hijo, también se ponen metas y también vamos a trabajar con metas con ellos y les vamos reforzando y todo. Entonces, si ven, el efecto era por nuestro hijo y se multiplicó, ¿sí? Se desencadenaron muchas acciones que la ventaja fue familiar. Y les digo porque así sucedió con mi familia, ¿sí? Empezaron a poner las cosas para uno de mis hijos con la discapacidad y al final todos lo hicieron. Ya no era si era esperado o no, si era si una meta de acuerdo a que queríamos desarrollar en el hijo con discapacidad. No, ya se hizo hábito. Todos a esta edad o a esto van a aprender a lavar su ropa y van a hacerse cargo de esto y van a aprender a lavar el baño y van a aprender porque empezamos a entrenar a uno para que tratara de ser independiente, ya se volvió regla. Entonces, los demás hijos se vieron beneficiados también de eso, ¿sí? Y yo no sé si no hubiéramos puesto esta meta para este hijo, si les hubiera enseñado a esa edad, esa habilidad a mis demás hijos. O a lo mejor, pues, no me hubiera tardado, o ellos hubieran aprovechado esto que yo no les pedía, entonces se hubieran llevado más tranquila ese aprendizaje. Pero como les digo, una pequeña acción puede provocar y desencadenar muchas situaciones o acciones sucesivas que vamos a tener, perdón, un efecto mucho mayor. ¿Sí? La empatía. Pasamos de la gratitud a la empatía. La empatía, vamos a ver, es la habilidad de entender y compartir las emociones y actitudes de los demás, ¿sí? Lo que yo veo, ¿sí? Lo que te duele a ti me duele a mí, ¿sí? Yo lo siento, veo que estás triste, pues yo estoy un poco triste. Y es como ponernos en los zapatos de los demás, así como en la foto. Y en muchas cosas sí los tenemos, sí es empatía, pero en otras no. Porque para unas cosas sí pedimos que nos tengan empatía, ¿sí? A nosotros y a nuestro hijo, pero nosotros no somos empáticos con la gente a la que le estamos pidiendo eso, ¿sí? Tampoco sabemos qué vida tienen, por qué situaciones están pasando. A lo mejor también tienen una vida complicada y eso los hace estar irritables y quejarse y decirnos, ¿sí? Pero pues si nos enojamos porque nos juzgan y nosotros también los juzgamos. ¿Sí se fijan? Que estamos haciendo exactamente lo que estamos tratando de evitar o lo que no queremos que pase. Entonces, pues aquí tenemos que ser empáticos nosotros también, ¿sí? No podemos pedir lo que no damos. ¿Por qué? Porque juzgar es de humanos, ¿sí? Porque crecimos con determinadas creencias sociales y familiares que traemos implícitas, ¿sí? Y que aunque nos cambiamos de país, traemos la maleta cultural, familiar y social de creencias y tradiciones y todo. Y por más que estemos en un país diferente, ahí traemos las otras, ¿sí? Estas no nos escapamos de experimentarlas. Y pues nos llevan a que juzguemos de forma automática, ¿sí? Y no porque queramos ser malas personas, no, porque ese es nuestro sistema de creencias y de normas con los que crecimos, ¿sí? Y es lo que nos rige nuestra vida,
¿sí? Lo que esperamos de los demás y lo que esperamos de nosotros mismos. Entonces, pues juzgar sin conocer nos lleva a tener prejuicios, ¿sí? Prejuicios que serían, como dijimos, juzgar en base a nuestras creencias y estereotipos aprendidos, como aquí el dibujo que vemos de los estereotipos que dijimos. Las mujeres se tienen que quedar, o sea, el más común, ¿no? Las mujeres se quedan en la casa y se hacen cargo de la casa y cocinar y los hombres van a trabajar. No, no, esa es una creencia. Los dos pueden compartir labores de la casa, los dos pueden trabajar, etcétera. Pero a veces jugamos en eso, aunque digamos, no, nosotros no, hay que revisar nuestro sistema de creencias y cómo reaccionamos. Y pues también, me encantó el dibujo que lo vi, el prejuicio que dijimos que es juzgar sin conocer, es el hijo de la ignorancia, ¿sí? Y eso lo dijo un escritor William Hasley, que dijo eso, porque pues juzgamos ya, como dijimos, en base a los estereotipos, en nuestras creencias, pero es ignorancia también, ¿sí? Porque no conocemos lo que le pasa al otro, no conocemos que él viene de un país donde eso no está mal, etcétera. Entonces la gente sí juzga en base a la ignorancia y nosotros también. A veces no nos damos cuenta, nosotros también. Entonces la misma persona a la cual yo le pedía que no me juzgara y que me entendiera, pues yo también la estoy juzgando, más que no lo estoy viendo. Entonces, para eso, les quiero poner un ejemplo. Mire, si ustedes fueran cruzando, corriendo en el centro, imagínense, con mucha gente, va mucha gente y ustedes se quieren abrir camino y de repente van hacia la carrera con una llamada o algo y se topan con alguien, ¿sí? Chocan con alguien. Y si ustedes van enojados, irritados y medio que pues va caminando y volteas y le dices, fíjate, sí, no es por donde vas, y nos damos cuenta que era una persona con un bastón, ¿sí? A lo mejor no era totalmente invidente, tenía una deshabilidad visual. Yo les pregunto a ustedes, ¿le hubieran dicho lo mismo si lo hubieran visto con el bastón? No. Pero nuestro primer comentario es, quítate que no viste por dónde va. Y luego vemos que es una persona con una discapacidad visual y nos queremos hacer chiquitos, ¿sí? Porque no nos dimos cuenta, porque juzgamos sin ver, ¿sí? Y porque aparte le echamos la culpa, ¿sí? Entonces, nada más para tener en cuenta que nosotros también hacemos eso, ¿sí? Entonces, queremos que nos vean con empatía, que sean amables, pues tenemos que ser también nosotros empáticos, ¿sí? Porque dijimos juzgar es de humanos y no podemos decir que nosotros nunca lo hacemos o no lo vamos a hacer en determinados momentos. Y aquí es algo muy importante que quería comentarles. El título de la conferencia era cuando los padres se vuelven educadores del diagnóstico de sus hijos, ¿sí? ¿Es crítica la que nos hacen o un desconocimiento? Entonces ya vimos a lo largo de la presentación y especialmente en la última lámina que todos podemos juzgar, ¿sí? Y es juzgar sin conocimiento, sin saber, nos lleva a eso, ¿sí? Entonces también podemos creer que la persona que está juzgando no sabe, no tiene información, porque si él tuviera un hijo con una discapacidad, con autismo o COBAL fuera, les aseguro que no juzgaría, porque solo el que ya está en esos zapatos sabe lo que cuesta. Entonces no juzgaría. Entonces no está, ni tiene a lo mejor un hijo con discapacidad, ni tiene algún sobrino o un familiar cercano con eso, ni ha estado en contacto o ni sabe el término, ¿sí? Nada más conoce la etiqueta, pero no sabe, ¿sí? Entonces pues no podemos juzgarlo, que no sabemos, que no sepa, y yo preferiría juzgarlo de que no sabe, no tiene la información, ¿sí? Entonces, este término de enseñar contra educar, quiero comentarlo porque es diferente. No me gustaría utilizar el concepto de educar, porque ya vi la diferencia. Me gustaría el concepto de enseñar. Enseñar es compartir el conocimiento o las experiencias o los ejemplos. Y educar, perdón, ese es enseñar, ¿verdad? Y educar es desarrollar o perfeccionar las habilidades de otra persona, ¿sí? Cuando estemos en una situación así, yo preferiría enseñarle a otra persona, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? O el diagnóstico de mi hijo,
o mi experiencia para que la persona viera, ¿sí? No me gustaría la responsabilidad de educar, porque educar significa que le tengo que dar la información, estar segura que la aprendió, perfeccionar las habilidades, seguir educando, hacerme responsable de su conocimiento, de su habilidad en conocer ese tema. No, gracias, ¿sí? Porque esa ya es tarea de la persona. Pero sí me gustaría mostrarle algunas cosas de mi vida o ejemplos, o que oyera o entendiera, para que la persona, con eso que vio o oyó, quiere irse a educar y lo haga de forma independiente. No, porque nosotros ya tenemos tanto con nuestro hijo desarrollar habilidades, nuestra familia, etcétera, o si nuestro trabajo como para todavía tomar la educación de otra persona como nuestra responsabilidad. Pero yo puedo enseñar muy fácil a través de mi ejemplo cómo me comporto con mi hijo, ¿sí? La paciencia que le tengo, etcétera, de la conducta, de mis palabras, cómo le hablo, de comentarios a la gente. Ay, sí, sí, sabe que yo también me sentiría cansada. Es que tengo que esperar a que él se tranquilice para que luego ya poderle explicar, etcétera, ¿sí? O hablando con mi hijo en voz alta para que la otra persona oiga, ¿sí? Óyeme, Pedro, para que me entiendas, Pablo, así como dicen, sí, no sé, Carlos. Sé que esto fue un cambio muy fuerte para ti y sé que es difícil, que sé que estás sobreestimulado, ¿sí? Toma tu tiempo, relájate o haz esta actividad que te ayude a relajarte. Cuando lo decimos en voz alta, se lo estamos diciendo al hijo, pero es para que la otra persona entienda qué está pasando, ¿sí? Y ya juzgue en base a lo que yo le enseñé. Y aparte es algo que no me debo preocupar, porque me debo preocupar es por mi hijo, ¿sí? Por el aprendizaje, la situación de mi hijo, no por la otra persona, ¿sí? También con materiales visuales. Hay tarjetas informativas que dicen, mi hijo tiene autismo y batalla en regularse, etcétera. O las mamás que traen su playera cuando van así a un lugar público de Autism Mom, ¿sí? Ahorita les enseño unos ejemplos que ayudan a la gente a entender, ¿sí? No quiere decir que lo publiques, pero puede ser una opción, ¿sí? Por ejemplo, aquí están. Aquí están con los materiales visuales. Hay también para papás, por si hay papás, para que no digan que no puse nada para los papás, ¿sí? Nunca subestimes, ¿sí? A un papá de alguien autista con autismo con una oración y un plan en su mano, ¿sí? Eso es bien importante. Rezamos y tenemos expectativas y no me refiero a ninguna religión, confiamos, pero también trabajamos un plan real. Aquí está, el de la mamá y el papá. Aquí hay tarjetas, ¿sí? Les puedo mandar como recurso estas tarjetas que las pueden imprimir, las las pegan y todo, y en una situación así se las pueden dar a la persona. La persona, miren, no va a decir nada, porque ya se está dando cuenta que está pasando. En lugar de decirles, ¿por qué me está viendo? Si es que no ve que es autista. O sea, si tratamos a las personas con rencor o decirles con reclamo, pues es como aventarle la pelota, nos lo van a aventar exactamente igual. Y simplemente desde el agradecimiento, ¿se acuerdan como dijimos? Desde la compasión, desde la empatía, ¿sí? Gracias, ¿sí? Gracias por entender que él está tratando de hacer un esfuerzo, ¿sí? Y a mí me duele verlo así, pero sé que lo tengo que dejar que saque, que libere toda su tensión para poder que se regule emocionalmente. Siempre desde el gracias, gracias por entender, obtenemos 1000 cosas mejores que desde ¿por qué me está viendo? ¿Qué no ve qué? O sea, desde un reclamo, desde una queja, desde el coraje. Y si la otra persona sigue sin entender, pues bueno, esa persona ha tenido un mal día. Dejémosla y dejémosla ahí. No nos enganchemos todo el día con eso porque nos vamos con ese enganche, con esa molestia y ¿quién la lleva? Nuestros hijos y nuestro nivel de ansiedad y de tranquilidad. Y lo que queremos, yo creo que todas, porque no creo ser la única, es paz mental para seguir con nuestro día a día, ¿sí? Hay muchas, yo les comparto unas en inglés. Ustedes pueden crear las suyas personalizadas también. Es muy fácil.
Ok, déjenme decir, bueno, espérense, tiempo de preguntas. Entonces, lo que sí les quiero decir y aclarar esto es, si tenemos empatía con nuestro hijo en una situación así, entender que es una conducta de desregulación por un incidente o porque está sobreestimulado, etcétera. Ahí entendemos, porque sabemos su diagnóstico, ¿sí? Entendemos el porqué, el origen de la conducta. Aceptamos que eso es lo que tiene que pasar para que pueda relajarse, ¿sí? No estamos ni ansiosos ni enojados porque está pasando. Entendemos y aceptamos que eso es lo que va a pasar. No luchamos contra eso, ¿eh? Y la empatía de decir, bueno, pues voy a aplicar más paciencia, voy a aplicar más tolerancia a esta situación, ¿sí? Un ejemplo que a mí me da mucha risa, porque es un chiste, es que va, y no tiene que ver con la discapacidad, va una mamá en el supermercado con la hija chiquita, con la niña en su carrito, y la niña va llorando, va haciendo un berrinche, y la mamá va tranquilamente por el carro, o sea, por los pasillos, y le va diciendo, Sofía, cálmate, no pasa nada, esto va a pasar. Y sigue diciendo así, Sofía, fíjate que esto, que el otro. Y la oye una mamá al lado y le dice, oye, te admiro, oye, qué bien lo haces, ¿cómo puedes estar tan tranquila mientras tu hija se berrinche? Decirle que se tranquilice, que va a pasar, que no sé qué. A Sofía, tu hija. No, le dice, Sofía no es mi hija, Sofía soy yo. O sea, se estaba diciendo ella misma, o sea, tranquila, esto va a pasar, tiene que manejarlo así, etcétera. Sí, o sea, empatiaste incluso hasta con nosotros mismos, de estar tranquilos y de ver que tranquilamente esto va a pasar, ¿sí? Y pues también con la gente, la empatía es que también nosotros juzgamos, o sea, entiendo que yo también juzgo en otras situaciones diferentes, pero también es juzgar, ¿sí? Acepto que no puedo controlar la conducta de la señora, ¿sí? O de la persona. Eso es responsabilidad de él, solo puedo controlar mi conducta y lo que está en mis manos. Y la empatía a veces es compartir la experiencia, ¿sí? Es decir en voz alta o le agradezco, ¿sí? Su paciencia por estar oyendo que mi hijo grita, pero es que se está regulando, etcétera. Esto dura unos 5 minutos máximo. Le agradezco, ¿sí? Entonces, si se fijan, la empatía es básica y no es nuestra labor educar a los demás, pero sí podemos enseñarle lo que vivimos y el porqué de las cosas, y eso es una visión totalmente diferente. ¿Sí? No somos educadores del diagnóstico de nuestro hijo. Vamos a mostrarles lo que es el diagnóstico de nuestro hijo. Y eso hace totalmente la diferencia en las personas, en la actitud de las personas. Bueno, ahora sí, tiempo de preguntas o de comentarios y les agradezco mucho la participación en este taller, y para las personas que no vieron el anterior, creo que va a quedar grabado y lo pueden ir a ver, que es como un complemento. Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado a este taller, a ti Valeria por toda esta información que va a ser de mucha utilidad, y así como dicen las mamás, esperamos a lo mejor tenerte nuevamente en el futuro para ver de esos temas que nos comentaron, a ver qué podemos trabajar contigo para volver a traer otro tema para los papás. Perfecto, un gusto trabajar con ustedes y su comunidad. Muchas gracias. Pues que tengan buen día y seguimos ahí en contacto y les hacemos saber cuando tengamos la grabación del taller disponible. Saludos. Bye, Valeria.